Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde política, análisis, reflexión y cultura se conectan a través de los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. En los próximos minutos recorreremos Mundo Conexo con Saraí Amorós, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y Orbearte con José Alejandro Delgado. Las amenazas imperialistas desde Washington no cesan contra los pueblos de nuestra América. Saraí Amorós nos cuenta cómo se mueve la geopolítica en Colombia y Argentina, dos países diferentes, pero con un mismo escenario intervencionista, donde son afectados por la injerencia de los Estados Unidos y las recientes tensiones en el Caribe, las constantes amenazas, el movimiento de efectivos militares, buques de guerra, submarinos y portaaviones para una supuesta lucha contra el narcotráfico que pone en peligro la vida y la paz de millones de latinoamericanos. Acompáñenme. ¿Qué une a las urnas colombianas, los mercados argentinos y los portaaviones estadounidenses en el Caribe? A primera vista parecen escenarios distintos, pero en el fondo forman parte de una misma disputa: la batalla por la soberanía latinoamericana frente a la injerencia constante de Washington. Mientras el pueblo colombiano defiende su democracia en las calles, lo hizo este fin de semana, Argentina atravesó un panorama completamente político e incierto, con un Congreso elegido que hace dudar si en realidad se votó a favor de la Argentina o de Donald Trump. Mientras el Caribe se convierte en un nuevo frente de tensión militar bajo el pretexto del narcotráfico. En todos los casos, el hilo conductor es el mismo: la presión económica, simbólica y militar de Estados Unidos para mantener su control sobre una región que una vez más intenta decidir su propio destino. La estrategia de Washington es la misma, aunque cambien los métodos: injerencia económica, manipulación simbólica y presión militar para mantener a la región bajo control. Soy Saraí. Esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Mientras millones de colombianos desafiaron irregularidades electorales para reafirmar su derecho al voto, Argentina celebró la bendición de los mercados, supuestamente tras el ascenso de Javier Milei cuando gana el Congreso. Y en paralelo, Estados Unidos no solo felicitó a Argentina, sino intensifica su presencia bélica en el Caribe bajo el pretexto de la guerra del narcotráfico, pero además en supuesta alianza con aquellos gobiernos títeres que desde la región del Caribe deciden acompañarlo en su proyecto de colonización. Con esto se desatan tensiones que amenazan la paz regional. En las semanas previas a la consulta de pacto histórico, por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro enfrentó una ofensiva mediática y diplomática orquestada desde Washington con el claro propósito de debilitar su liderazgo y deslegitimar su proceso político. Desde informes policiales hasta columnas de opinión, se repitió el mismo libreto: acusaciones de desestabilización institucional y alianzas peligrosas con potencias rivales. El mensaje era simbólicamente poderoso: presentar a Petro como una amenaza al orden establecido. Pero el pueblo colombiano respondió con democracia, con colegios de votación llenos de gente allí presente para ejercer su derecho al voto. A pesar de los fallos de la registraduría, la falta de tarjetones y las denuncias de sabotaje, millones de colombianos y colombianas salieron a votar para defender su derecho a decidir. Y por supuesto, el presidente Gustavo Petro acompañó este proceso desde muy temprano hasta su momento ante las urnas. En Colombia, la defensa del voto se convirtió en un acto de soberanía popular frente a los poderes que intentan dictar desde afuera cómo debe comportarse la política nacional. Petro ha sido coherente, mantiene diálogo con Estados Unidos, pero desde la autonomía, no desde la subordinación. Así, mientras Washington presiona desde lo mediático y económico, el pueblo colombiano ha respondido con el arma más democrática posible: el voto. Mientras que en Argentina el panorama fue diferente. Tras los comicios, Javier Milei ha celebrado su victoria como un triunfo del mercado y recibió de inmediato el beneplácito de Washington. El dólar cripto cayó, las acciones argentinas en Wall Street subieron y los analistas financieros hablaron de confianza restaurada, por lo que parecía estabilidad económica en realidad, pero estamos hablando de una nueva forma de tutela externa. Milei ha hecho de su política exterior una extensión del libreto estadounidense, privatizando los recursos estratégicos,
alineamiento automático en política internacional y desmantelamiento del Estado social. No hay que olvidarlo, porque la democracia se transforma en un instrumento de especulación. Los votos se celebran solo si garantizan ganancias del capital transnacional. Y desde lo simbólico, Washington legitima este modelo de obediencia económica. De hecho, Donald Trump lo decía: si gana Milei, apoyamos con 20 millones más, tomando en cuenta que el señor no tenía ni idea que no eran elecciones nacionales. Pero, evidentemente, Milei tiene hoy el dominio del Congreso. Milei aparece como el aliado natural, el ejemplo de modernización liberal frente a los gobiernos soberanos de la región, pero detrás del discurso de libertad económica se esconde la dependencia estructural, el sometimiento financiero y la erosión del poder popular. El tercer eje de esta estrategia de desestabilización, ya comentábamos el primero con Colombia, el segundo con Argentina, se despliega en el Caribe. Desde Estados Unidos se sigue con la idea de que es posible doblegar a estos pueblos desde la amenaza y lo militar. Y es que Estados Unidos ha activado su presencia militar bajo el argumento de narcoterrorismo. El canciller venezolano Iván Gil ha denunciado que la CIA coordina desde Trinidad y Tobago una operación de falsa bandera destinada a justificar una agresión contra Venezuela. El plan, según Venezuela, consistiría en atacar un buque estadounidense en la zona y culpar a Venezuela, es decir, la falsa bandera, replicando este viejo guión del barco Maine, recuerden, de 1898, o el Golfo de Tonkin en 1964. Simultáneamente, el portaavión U.S. Gerald Ford, el más avanzado de la flota estadounidense, se desplaza hacia la región con miles de marinos y escuadrones aéreos. Bajo la fachada de la guerra contra el narcotráfico, Washington prepara una demostración de guerra geopolítica para reafirmar su dominio en el Caribe y presionar un cambio de régimen en Venezuela. Ese es su eslogan. Es la misma estrategia que hoy se aplica sobre todo el continente, desde Bogotá hasta Buenos Aires, pasando por Caracas y La Habana. Cuando la soberanía política se afirma, surgen ataques económicos directos. Cuando el voto popular se fortalece, aparecen las campañas mediáticas. Y cuando la independencia persiste, llega la amenaza militar. En un continente donde la voluntad popular y los mercados, los portaaviones se entrelazan en una misma trama de poder, América Latina vuelve a ser el escenario donde se juega la disputa por la soberanía. Desde las urnas en Colombia hasta los despachos financieros en Buenos Aires, en las aguas tensas del Caribe. Desde ahí se ensayan distintas formas de intervención para mantener su influencia. Unas visibles, otras más sutiles, pero todas con el mismo propósito. La pregunta entonces atraviesa fronteras y generaciones. ¿Podrá la región sostener su autonomía política y económica frente a una potencia que no ha renunciado a decidir el destino del sur? Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Continuamos con el segundo segmento de Mundo Podcast. El analista internacional Ignacio Ramonet nos habla acerca de la amenaza que mantiene Estados Unidos contra Venezuela, que además de ser un escándalo internacional, esta agresión totalmente injustificada está tomando niveles preocupantes que mantienen en tensión a las naciones de la región. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de algo muy importante, muy serio, que es la amenaza que mantiene Estados Unidos contra Venezuela. No cabe duda de que esta amenaza, además de ser un escándalo internacional totalmente injustificada, está tomando niveles muy preocupantes. Porque en el momento que estamos hablando ya llegan a las costas de Venezuela, prácticamente en todo caso a la línea de las aguas internacionales de Venezuela, está llegando el portaaviones Gerald Ford. Es el más moderno portaaviones de Estados Unidos. Es un portaaviones que se votó en 2017, pero que de hecho entró en funcionamiento real haciendo maniobras en el 2023, o sea, es muy reciente.
es un portaaviones de propulsión nuclear, tiene 2 motores nucleares, o sea, no depende, es totalmente autónomo, no depende de carburante tradicional. Y cuando decimos portaaviones, primero es el más moderno, es el mejor equipado, tiene casi 80 aviones de combate, aeronaves de combate, tiene aviones, en particular F-18, y tiene también una flota de helicópteros de combate, los MH-60. Entonces estamos hablando de un portaaviones que en sí ya es una enorme herramienta militar, una enorme herramienta de guerra. ¿Por qué esta amenaza? ¿Por qué de repente amenazar a Venezuela, un país tranquilo, un país en el que el presidente democráticamente elegido, no cesa de repetir que lo que quiere Venezuela es paz, ¿verdad? Pues en realidad se trata de una operación de neocolonial, una operación imperial, mediante la cual Estados Unidos está tratando de volver a sus aventuras imperiales en el Caribe, que fue una tradición a lo largo de la final del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX. Era como el lago americano, los Estados Unidos que a final del siglo XIX ocuparon Cuba por una parte y Puerto Rico, que siguen ocupando Puerto Rico, y hay que decir que las aguas internacionales de Puerto Rico tienen el límite con las aguas internacionales de Venezuela, lo que quiere decir que Estados Unidos y Venezuela tienen una frontera marítima común. Ahí se sitúan las naves americanas, aunque también gracias a acuerdos y gracias a cesiones de gobiernos entregados, en particular el gobierno de Trinidad y Tobago, que acepta que unos barcos, en particular en este momento un destructor, se establezcan en los puertos de Trinidad y Tobago, en particular en la capital, en Puerto España. Como todos sabemos, Trinidad y Tobago se encuentra a 11 kilómetros de las tierras venezolanas. O sea, estamos ante una situación extremadamente peligrosa, y creo que internacionalmente hay que movilizarse más que nunca para denunciar esta operación de intimidación contra Venezuela. Esta es la operación: proceder a un cambio de régimen simplemente por el uso de la fuerza, sin ninguna base del derecho, como lo estamos viendo últimamente tanto en el Caribe como en el Pacífico ahora, donde Estados Unidos han llevado a cabo las tropas, las fuerzas de Estados Unidos, esta flota que está situada en los alrededores de Venezuela o de Colombia, están atacando a una serie de lanchas que en mayoría de los casos, según está demostrado, son pescadores, pero ellos pretenden que son lanchas de narcotraficantes. Hasta el momento ha habido una quincena con unos 45 muertos. Ningún elemento de ningún funcionario del gobierno de Estados Unidos ha demostrado hasta ahora cuáles eran los argumentos que han permitido determinar que esa lancha, tal o cual lancha en el Caribe o en el Pacífico, era una lancha que transportaba droga. ¿Qué droga? Se trata de cocaína, se trata de productos químicos como el fentanilo. ¿De qué droga se trata? ¿De qué organización se trata? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las demostraciones? Ninguna. Hasta ahora ninguna. Simplemente se ataca y se mata y no se da argumento, ni siquiera al Congreso de Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que en este momento se encuentra en una gira por Asia, estaba en Malasia y ahora está en Corea del Sur, pero ha dicho que cuando regrese de esa gira por Malasia va a dar una explicación en el Congreso y ahí va a decir cuáles son las próximas fases. Estamos esperando. No creemos que tenga ningún tipo de argumento para amenazar Venezuela. Venezuela necesita nuestra solidaridad más que nunca. Venezuela lo que quiere es paz, como lo repite el presidente Maduro y como lo repiten todos los miembros del gobierno y de la dirección del país. Así que eso es lo que decimos a Estados Unidos. Fuera las manos de Venezuela. Venezuela lo que quiere es paz.
En el último segmento de Mundo Podcast, José Delgado conversa con Richard Parada, maestro percusionista que ha participado en múltiples agrupaciones y cuenta con mucha experiencia en la percusión afrocaribeña. Además, imparte talleres sobre el chequeré y varios instrumentos que fusiona con ritmos de la región. Disfruten de esta entrega de Orbe Arte llena de el son de los tambores. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Les saludo con cariño. Muchas gracias a quienes se conectan a través de las plataformas digitales de Telesur. Grabamos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero a través de, como ya les comenté, las plataformas digitales de Telesur. Hoy con un programa especial porque se vinieron las percusiones con unas musas, además unas cantantes increíbles tocando el chequeré y cantando. Junto al maestro percusionista que ha participado en múltiples agrupaciones, con mucha experiencia en la percusión latino-caribeña, venezolana, afro-venezolana, el maestro Richard Parada. Bienvenido, maestro. Gracias, hermano. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bendiciones. Un placer para mí. Qué alegría. Nosotros te invitamos solo, pero tú te trajiste ese poco de mujeres y bueno, imagínate tú cómo no recibirlos con cariño y abrir este espacio que es chiquitico. A veces se nos queda chiquito cuando viene tanta gente repleta de corazón y de alegría para hacer la música nuestra, que siempre es grupal. Claro, cómo no. Siempre es muy grupal, ¿no? Eso también, no. Que es lo rico. Es difícil, bueno, ¿cómo voy yo solo para allá a explicar una cosa que mejor se explica tocando, ¿no? Exacto. Mira, cuéntame un poco cuál es ese tema que hicieron para abrir el programa. El tema que hicimos para abrir el programa es una mezcla de ritmos y de sonidos latino-caribeño y afro-venezolano. Claro. Fue una fulía donde tocamos la rítmica del chequeré, la célula rítmica del güiro que se toca en Cuba, y colocamos un canto de fulía nuestra. Claro. Luego hicimos unos cantos yoruba. Yo hice una interpretación en la tumbadora y volvimos al tema. Qué lindo esas mezclas que se pueden dar, porque hay un mar que nos une ahí en una misma clave, ¿no? No, Qué lindo es eso. Ahora háblame del instrumento. Aunque tú tocas, como ya podemos ver, muchos instrumentos. Sí, cómo no. De la percusión afrocaribeña y venezolana. Sí. ¿Te has especializado, digamos, le agarraste un especial cariño al chequeré? Sí. Y has estado haciendo talleres, investigándolo, Sí. compartiendo tu experiencia. Has aprendido con maestros de acá, has aprendido con maestros de Cuba, porque tengo entendido que ese es un instrumento principalmente para la adoración de los santos yoruba. Sí, ¿no? Con el chequeré ha pasado muchas cosas hermosas. Esta es una de ellas. Estamos aquí gracias a la música, a la amistad y a esa magia del instrumento. Bueno, yo empecé a estudiar el chequeré en los años 88-89, cuando empecé a ver clases de percusión. Luego en Cuba, en el año 92, con mi maestro Milian Galí Reverí, vi otros ritmos del chequeré. Pero realmente fue en la pandemia, chicos. En la pandemia, todos teníamos que buscar qué hacer en casa. Entonces yo tenía varias camazas allí por hacer. Entonces, no, hombre, me voy a montar a hacer chequeré. Y empecé a hacer chequeré de unas clases virtuales. Después pasó la pandemia, le dije a Reinaldo Mijares del Teatro La Media 100% San Agustín, mira, vamos a hacer un taller de chequeré acá, ¿vale? Sí, va, Richard. Fue exitoso. A raíz de ahí, en la actualidad yo hago las estatuillas del Festival de Cine 100% San Agustín, que son unos chequeré. Los premios los hago yo. Grabé mi tema a Betundindé, que el maestro Manuel Barrio me hizo los arreglos, un tema muy hermoso que habla sobre el chequeré. Hice un grupo que se llama Ritual Sónico en conjunto Varios Panas, y un grupo que se llama La del Bembé con las chicas que invité hoy para acá. Tengo una maestra africana, Olokuntembi,
me envió unas semillas para hacer la siembra. O sea, han pasado cosas interesantes, como digo yo, más allá del simple tocar, pues. Claro. Con el chequeré y con la música, me han pasado cosas muy hermosas que son despertar. Siempre estoy despertando, haciendo cosas, y el chequeré me ha enseñado eso, pues. He tenido que estudiar cómo se toca en Brasil, cómo se toca en Cuba, en África, cómo se toca en África, ¿me entiendes? Claro, porque es un instrumento, por decirte, de la guitarra, para los guitarristas. Exactamente. Que llegó y se toca en distintas partes de América de distintas formas. Exacto. Entonces, el chequeré, ¿no? Llegó de Claro, África, claro. se asentó en Cuba, Después, llegó por todo el Caribe, claro. en Brasil, digamos, como un instrumento para la religión. Pero que ha trascendido por allá. Ha trascendido más allá, porque ¿no? pues, si tú lo sacas de la parte ritual, tú lo llevas a la música mundial y el chequeré entra en todos los géneros musicales. De hecho, yo tengo una masterclass ahora también que habla de eso, donde explico en qué género puede entrar el chequeré. Y bueno, imagínate. Claro, es infinito. Sí, es cómo como, no. bueno, cualquier instrumento Sí. de percusión. En realidad, la mayoría de los instrumentos de percusión vienen, su raíz es el ritual. Claro. Mira, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Sabes que el tiempo vuela aquí. Yo quiero que digas las redes sociales del proyecto, las tuyas. Bueno, fíjate, mi red social, @Richard Tambor en Instagram, mi red sexual como artesano, @Arte y Luz Batá, la del grupo de las chicas, @La del Bembé. Gracias por la invitación, hermano, te felicito, siempre nos hemos visto en la calle. Yo te sigo también y estás haciendo un trabajo extraordinario. Que Dios te bendiga, hermano. Sigue adelante con este proyecto y invita a muchos panas, que siempre estamos allí haciendo cosas y la gente no lo sabe. Haciendo cosas maravillosas, sí, Sí. hermano. Gracias a ti, bendiciones también para ti, para Amén, todo el hermano. camino. Amén, hermano. Esto es Orbe Arte y por supuesto que se van a despedir. Me dijeron que hicieran unos coros ahí. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar un golpe de Cumaquia Valle. Tú vas a ver cómo va a sonar eso. Vamos a cantar. Yo me voy de madrugada. Yo me voy de madrugada. Y el maestro Richard Parada, José Delgado, @sonajero, @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Y un abrazo grande y gracias por estar ahí. Ay, lele, ay, lolo, ay, lele, yo me voy de madrugada. Ay, lele, ay, lolo, ay, lele, yo me voy de madrugada. Ay, lele, por ser la primera vez que en este podcast yo canto. Ay, lolo, ay, lele, yo me voy de madrugada. Ay, lele, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ay, lele, dicen que lo negro es malo y dicen que lo negro es malo y yo digo que no es verdad. Ay, lele, porque los mejores versos se dan en la oscuridad. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.